Estamos con la doctora Jenny Vilcatoma. Doctora Jenny Vilcatoma, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Chama, muchas gracias. Tenemos muchos temas con ella, pero vamos a tratarlos de ir desbrozando rápidamente. Primero, las investigaciones del Ministerio Público han pasado del tema de los dinámicos del centro al tema ya del terrorismo. Entonces, claro, el señor Bermejo acaba de decir que esto está politizado, de que los colaboradores eficaces están siendo de alguna manera obligados a declarar contra ellos. En fin, cuando uno lo investiga siempre creen que hay una conspiración, ¿no? O sea, eso es normal, de alguna manera. Pero, ¿qué significa este proceso de investigación? Para que la gente entienda en qué etapa estamos nosotros en este momento. Tú lo has dicho, Chema, hemos pasado de una investigación por corrupción y organización criminal con los dinámicos del centro a otra investigación por lavado de activos que comprende a Vladimir Cerrón y al señor Bellido. Y ahora tenemos otra investigación por terrorismo que también comprende al señor Bellido, al señor Bermejo. Pero hay que enfocar algo muy importante. Cuando ellos dicen que son perseguidos, un momentito, hay que poner las cosas en su lugar. Ellos están en el poder. Ellos tienen en este momento la capacidad de ingresar, por ejemplo, a unidades como Constelación, de donde se han obtenido las interceptaciones telefónicas que los complican, precisamente en los dinámicos del centro y en el caso de lavado de activos. Ellos tienen la posibilidad en este momento, yo lo denunciaba la semana pasada, y creo que esa denuncia un poco los paralizó en lo que pretendían hacer, que era descabezar la DIRCOTE, donde precisamente esta investigación ya estaba saliendo a la luz. Mira, la semana pasada venían en camino la investigación por lavado y venía la investigación esta que ya se dio a conocer por terrorismo. Y la semana pasada se pretendió descabezar precisamente la DIRANDRO, donde está Constelación, y la DIRCOTE. ¿Qué quiere decir? Que ellos tienen conocimiento de que estas investigaciones están tomando fuerza y están utilizando este poder que tienen ahora desde el gobierno para poder neutralizarlos. El Ministerio Público, hay que decirlo, se ha demorado demasiado, porque los datos que dan cuenta o que por lo menos los obligan a investigar si es que el señor Bermejo, el señor Bellido, el señor Cerrón, el señor Pedro Castillo hayan podido o no ingresar a los campamentos de los Quispe Palomino en el Brain. Las grabaciones que hemos estado escuchando, ¿cómo se obtienen? Porque mucha gente dice, no, eso no es correcto porque esas son grabaciones ilegales. Son grabaciones legales. Bueno, judiciales. Así es. Cuando hablamos de una investigación propiamente dicha, como la de los dinámicos del centro y esta de lavado de activos que ya se ha conocido, que también parte de estas interceptaciones telefónicas, se obtienen a mérito de un pedido que hace el fiscal, porque tiene suficientes elementos que lo obligan a pedirlo hacia un juez. Un juez hace toda una evaluación y verifica, hace un control de legalidad. Si corresponde o no corresponde autorizar ese levantamiento del secreto de las comunicaciones. Esa orden se va a una unidad que se llama Constelación y que está administrativamente adscrita a la policía, a la DIRANDRO, pero funcionalmente o depende del Ministerio Público a nivel de la Fiscalía de la Nación. Entonces ellos empiezan a hacer no solamente la interceptación a un número telefónico, sino de ese número o números que empiecen a interceptar, van a también tener acceso a todos aquellos otros números que se comuniquen y así en el tiempo se hace toda una red que por lo menos lo primero que establece es la vinculación entre las personas que se están investigando en un hecho grave. Para que el público entienda, ejemplo, no conozco a fulano y te saco que has hablado 10 veces por teléfono con él. Así es, hemos visto eso en muchos casos, cuando se les pregunta en las investigaciones, tú conoces a esta persona, te has reunido, has realizado algún acto con él, o en tal fecha usted se ha reunido en tal lugar y ustedes cobraron cupos, cobraron dinero o cometieron tal delito y la persona lo niega, ¿no? Y luego se obtiene con el levantamiento del secreto de las comunicaciones no solamente registros de llamadas entrantes y salientes, sino si ya existe una orden, vas a tener la coordinación en tiempo real. Además, incluso si no se hicieran comunicaciones, los teléfonos impactan en las celdas de las empresas operadoras y tú puedes saber hasta el recorrido de esa persona y muchas veces encuentras que en los análisis un número estuvo con el otro número en el mismo punto. ¿Qué quiere decir? Que si negaron una reunión, ahí tienes un elemento de comisión fundamental. Se preparó esa reunión, se realizó la reunión. Así es. El otro tema es el tema de los colaboradores eficaces. Lo que se está diciendo ahora
es que estos colaboradores eficaces prácticamente han sido sembrados por algún servicio de inteligencia, es gente a la que están presionando, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un argumento de defensa que hoy ya no se sostiene, que más bien debe ser calificado como un acto de amedrentamiento a esos colaboradores eficaces. Porque si lo dice Bermejo, que ahora es un congresista y que es un todopoderoso en el Congreso, parece que solo él manda en el Congreso de la República y que sus influencias son muy grandes con Pedro Castillo, que es el presidente de la República, y se evidencian sus coordinaciones al más alto nivel con Vladimir Cerrón, lo que estamos entendiendo con este pronunciamiento, estando él en la investigación, es un acto claro de amedrentamiento hacia estos colaboradores eficaces. Ahora, la versión de los colaboradores eficaces tiene diferentes etapas y diferentes tamices y diferentes formas de ser corroborado. Una persona que acude a ser colaborador eficaz, primero pasa por una entrevista previa. Un fiscal evalúa si esa información es de calidad o no es de calidad, porque simplemente si no es consistente, si no se ve que no es verificable, que no tiene futuro, no tiene calidad, el fiscal simplemente lo desaprueba y no inicia nada. Ejemplo, si yo soy un X, voy y digo quiero ser colaborador eficaz, me tienen que interrogar. Así es. Los datos que yo ofrezco tienen que ser corroborados. Así es. Y de repente me van a decir, mira, no, muchas gracias, porque no me sirve lo que me estás entregando. Ha pasado muchas veces, pero si esa información es de calidad, viene la labor del fiscal de corroborar, haciendo diligencias, verificaciones, yendo al lugar de los hechos, pidiendo números de cuentas, levantamiento del secreto de las comunicaciones, empieza a verificar si esos datos que le dio ese colaborador son reales o no. Luego de haber hecho esa corroboración, recién se entra a la etapa de entregarle los beneficios al colaborador eficaz, porque el colaborador eficaz, a diferencia del testigo con clave en reserva, aquel que vio, que presenció algo, el colaborador es parte del delito también. Claro. Entonces, esa persona primero va a reconocer que es parte del delito y luego va a dar información para los beneficios. Entonces, ese es un cómplice, digamos, así de es, alguna manera, pero que le ayuda a la justicia. Forma parte de la organización criminal, etcétera, etcétera. Por eso, en teoría, por lo menos su nombre no puede ser conocido. Así es. Tiene un código que lo identifica. Así es. Hay una serie de tamices, una serie de medidas para guardar su identidad, ocultar su paradero, brindarle protección de forma tal que él pueda seguir participando como colaborador. Ahora, en el caso de Bermejo, en el caso del señor Bellido, en el caso del señor Cerrón y del señor Pedro Castillo, hay demasiadas versiones ya en el tiempo que dan cuenta de su relación, no solamente con los Quispe Palominos, sino con el Movadef, por ejemplo, ¿no? Sí. Ahora, en relación a Bermejo, hay un proceso en pleno juicio oral. Es decir, pretender hoy soslayar este tipo de investigaciones carece de credibilidad, porque ya hay un juicio oral que está en pleno desarrollo que denota que él tiene esas actitudes de reunirse con los Quispe Palomino, que son terroristas y que están cuestionados también por haber incurrido en simbiosis con el narcotráfico, reunirse no sabemos para qué. Uno, para compartir fuerzas, para recibir financiamiento, para participar del narcotráfico, porque luego hay que seguir indagando más. ¿Quién es la persona que ha asumido como una bandera la legalización de la hoja de coca en el Brain? ¿Quién es el que se ha comprometido con los cocaleros en sacar una ley para la hoja de coca tipo Bolivia? ¿Quién ha dicho que va a expulsar o que se va a expulsar de la DEA en el Perú? ¿Y de quiénes son esos intereses, no? El Brain es un territorio muy especial en el Perú, que tiene una significación enorme. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que este concepto del narcoterrorismo, que se piensa que es nuevo, que es en realidad muy antiguo, al menos yo como reportero lo he visto hace muchos años, hoy día tiene un carácter explosivo. Así es. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la exportación de la droga, pero estamos hablando además del refugio de un movimiento armado, un movimiento terrorista. No es solamente un grupo de cocaleros, sino estamos hablando del refugio de esto. Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir acá? Porque claro, el ministro de Defensa que tenemos en este momento tiene por acceso a una información privilegiada que nosotros no tenemos, sobre todo lo que es el Brain. La pregunta, yo tengo derecho a sospechar que el ministro de Defensa esa información se la va a pasar a quién, a personas que están sindicadas como visitantes de los Quispe Palomino. Así es. Ese es un problema. Ese es un problema. Y además,
Yo quiero decir de manera categórica, y lo digo como usted con el conocimiento que en el BRAEN existe narcoterrorismo en simbiosis probado con investigaciones conocidas como Eclipse BRAEN o Caso Rojo, Caoba, Nuevo Horizonte, donde no solamente se ha verificado que en conjunto con organizaciones de tráfico ilícito de drogas trasladaban cargamentos de cocaína a $30 el kilo, sino también que brindaban resguardo a las pozas de maceración. Eso ya se ha demostrado en investigaciones, hay un banco de voces, hay interceptaciones, nada más y nada menos que entre integrantes de, por ejemplo, la organización criminal de drogas Cafeteros, con el camarada Lipio, con el camarada Gabriel, con el camarada William, que son altos mandos de Sendero Luminoso en el BRAEN. A la gente le puede parecer raro, pero en otros países ha existido algo parecido. En es. Colombia ha existido eso. Así es. En Afganistán no solamente ha existido, existe eso, con el tema de las amapolas, del cultivo de la amapola, etcétera, etcétera. Grupos armados que protegen ese tipo de Eso negocios. Ha ocurrido en el Perú, está ocurriendo en el Perú, pero es increíble que con esa realidad tan grave que vivimos, que tenemos, hoy el narco haya coronado en el Perú, que el terrorismo haya coronado en el Perú, habiendo llegado prácticamente a las más altas esferas del gobierno, porque hoy, desde el presidente, desde el señor Vladimir Cerrón, desde el premier, están cuestionados en relación al terrorismo, incluso con investigaciones aperturadas como la de hoy, por terrorismo. O sea, imagínense, hoy es tan grave e increíble. Hay un tema ahí que es, estamos llegando a una cosa de la orilla presidencial. Así es. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente el tema de los dinámicos del centro que se está investigando es financiamiento de la campaña electoral del presidente Castillo, ¿no? Así es. Y van a comenzar a salir más testimonios de esto. Y miles de ojos de oídos, o cientos o muchos, que han seguramente presenciado todo esto. Y en este punto creo, Chema, es muy importante hacernos una pregunta. Se sabe que el ministro de Defensa está el día de hoy en el BRAEN. Habría que averiguar qué está haciendo en el BRAEN y con quiénes se están reuniendo, en el entendido que el partido que él, digamos, representa ahora, pide la legalización de la hoja de la coca, pide la expulsión de la DEA del Perú. Y además se ha sabido que hoy se estaría evaluando que se le va a quitar la condición de estado de emergencia en el BRAEN y van a expulsar a los militares. ¿Es este el momento adecuado para hacerlo? ¿Se está evaluando eso? Sí, que hoy se está evaluando que se le quite el estado de emergencia al BRAEN. Esa debería ser una respuesta inmediata por parte del gobierno, por parte del ministro, que nos diga en este momento qué decisión se va a tomar en relación al BRAEN. ¿El retiro de los militares es oportuno? ¿No es oportuno? Yo personalmente le puedo decir que hace mucho tiempo, sí, como congresista, como política, he solicitado que las Fuerzas Armadas salgan del BRAEN y que entre la policía a pacificarlo, como pasó en el Alto Huallaga en el año 2012. ¿Por qué? Porque el narcotráfico es un delito, está tipificado en el Código Penal y a quien le corresponde perseguirlo es a la Policía Nacional. Pero el estado de emergencia debe continuar. A quien se le debe dar toda la competencia es a la Policía Nacional y que se dediquen a capturar, así como lo hicieron. ¿Tiene la policía recursos suficientes para eso? ¿Cuál ha sido el problema? Armamento, infraestructura, transporte. Es que el problema ha sido problema es que desde el momento en el que han puesto a las Fuerzas Armadas, Ollantumala los dotó con más de 20 helicópteros, les dio toda la logística que no le ha dado a la policía. Este momento crítico en el que vemos con mayor riesgo que el narco y el terrorismo está coronando en nuestro país, lo que debería hacerse correctamente es que salga el ejército, sí, pero que ingrese la policía y se le dote de todo lo necesario logísticamente, helicópteros, armamentos, y que nos den el resultado que dieron en el Alto Huallaga. En el Alto Huallaga les tomó 5 años pacificarlo y capturar a los altos mandos como Artemio. Ese resultado es el que nosotros necesitamos. Es decir, si el ministro de Defensa tuviera que tomar una decisión hoy, no es quitar el estado de emergencia, no es quitar la presencia de las bases militares, como lo dijo Evo Morales en su locura de querer convertir el Perú en Bolivia, hacer lo mismo que hizo en Bolivia con nuestro país. Expulsar a la DEA tampoco debe ser esa la decisión. Lo correcto, lo necesario, si quieren hablar de lucha contra las drogas y contra el terrorismo, es llevar a la Policía Nacional
que de acuerdo a sus competencias, al Código Penal y a la Constitución, tiene las facultades, dotarle de toda la logística necesaria y que nos den el resultado de capturar a los Quispe Palomino y a todas estas organizaciones que están operando en el Brain. Bueno, tremendamente preocupante el panorama que nos acaba de presentar la doctora Jenny Vilcatoma, pero creo que hay que ser realista, no se puede tapar el sol con un dedo. Estamos viviendo, es que es... ¿No? Entonces esto es lo que nos pasa. Mire usted que ahora. Las investigaciones que demuestran que hay simbiosis de narcotráfico y terrorismo en el Brain datan del año 2012 y 2013, porque la Fiscalía de la Nación en aquel entonces sacó una resolución que le dio una competencia especial a una fiscal que se llama Mary Susunaga Silva en Ayacucho. ¿Qué le dijeron a esa fiscal en ese momento? Tú tienes que probar si hay simbiosis, narcotráfico y terrorismo. Y ella lo probó. Acá tenemos un comunicado de Renovación Popular. La bancada de Renovación expresa su contundente rechazo a la presencia del señor Evo Morales en nuestro país. Hacemos un llamado de atención al gobierno por permitir que el expresidente boliviano se involucre y pronuncie acerca de temas políticos internos, etcétera. Es el comunicado de hoy día de Renovación Popular. Bueno, muchas gracias, Jenny. Muchas gracias. Estamos en contacto. Aquí a su disposición. Gracias. La doctora Jenny Vilcatoma, tenemos que ir a la pausa y continuamos de inmediato.